Muy buenas tardes a todos. Julián, Buenas tardes, Federico. Buenas tardes para todos. ¿Cómo van? pues bueno, Julián, gracias al equipo de León. Muchísimas gracias por esta oportunidad a todos los participantes que nos acompañan en la tarde de hoy y que juiciosamente, cumplidamente han seguido nuestras transmisiones. Así que al equipo de León, muchísimas gracias. A todos los demás participantes, al equipo de Swiss Contact, al SENA, también a la gente de Camacol, a Corona, a Grival, a todos los patrocinadores de este evento, de verdad que muchísimas gracias. El día de hoy veremos qué hay que hacer para podernos formalizar de cara al mercado y de cara a la parte legal. Es decir, es yo cómo puedo empezar a hacer que esas destrezas, que esas habilidades, que todas esas competencias, que son competencias, son esas características que yo poseo y por las cuales me diferencio o hago que mi trabajo sea relevante. Entonces, yo como todo ese potencial que tengo en mí, lo puedo llevar a cabo al mercado, porque eso requiere de un componente formal. Entonces, de eso es lo que hablaremos hoy, donde si todo lo que hemos venido haciendo en la parte personal, en la parte laboral, en la parte profesional, y soy muy juicioso manejando el tema de costos, que es lo que veíamos en la última charla, pues ya hemos recorrido o ya tenemos gran parte del terreno abonado para seguir. Aquí lo que sigue es querer y ya cuando queramos también, pues aquí veremos las diferentes formas que tenemos para hacerlo. Entonces, estos serán 4 temas de hoy en los cuales veremos por qué. O sea, primero, por qué yo quisiera dar este paso hacia la formalización y hacia la profesionalización de mi trabajo. Luego, la forma que tengo para hacerlo, qué alternativas tengo para avanzar en esa formalización. Cuando ya lo hago, qué compromisos adquiero con mis clientes, con mis empleados, conmigo mismo. Y por último, y no, pues no muy deseado, pero también está, ¿y qué pasa si las cosas no nos salen como estaban planeados? ¿Qué debemos hacer para cerrar ese capítulo y poder darle punto final a eso que de pronto no salió como estaba planeado? Entonces, cuando ya hablamos de esa planeación de mi profesionalización, es, a ver, pasar de ser un contratista, pasar de ser un empleado, allá ser un contratista, allá ser una empresa, pues requiere que todos nosotros reunamos ciertas características que aquí tenemos 5 que es importante, nosotros consideramos que son importantes tenerlas al momento de dar ese paso, porque inicialmente todos adquirimos unos oficios o adquirimos unas destrezas, ya sea de una manera práctica o empírica, si se puede decir así, en la cual por la experiencia y por las circunstancias que he tenido yo, he aprendido a realizar algunos trabajos o simplemente he tenido la oportunidad de adquirir unos conocimientos de forma teórica, ya sea en el campo técnico, en el campo universitario, cualquiera que sea la oportunidad que hayamos tenido de formarnos. Entonces ya iniciamos con que tenemos todo un conocimiento y un interés por adelantar algo. Luego, eso que yo sé hacer, le conozco el detalle, le conozco cuáles son las fortalezas que yo tengo, entiendo qué es lo que requiere el mercado y eso me hace ya tener un paso adelantado, pues para poder tomar la decisión de formalizarme, porque sé que cuando esté haciendo presupuestos, pues voy a estar siendo muy acertado
porque sé qué es lo que necesitan los clientes o qué valorarían los clientes con mi servicio. Entonces ya sabré cómo definir esos valores agregados que le puedo dar a mis clientes o a mis trabajos. Entonces ya estoy muy adelantado en esa parte, o sea, yo ya sé qué quiero. Adicionalmente, tengo la decisión de, oiga, miren, yo ya me quiero lanzar al ruedo laboral en el sentido de hacerlo a nombre propio. He tomado la decisión de ya preparar mi vida inicial o una etapa específica de mi vida donde ya dejo de trabajar para alguien y quiero hacerlo de forma personal. Entonces, el haber tomado esa decisión también es fundamental para poder pensar que puedo ser un empresario. Luego, pues si ya tengo personal a cargo, hombre, creo que ahí es cuando uno ya empieza a sentir que si yo tengo personal a cargo, es que yo soy muy fuerte haciendo algo que hago. Entiendo que el mercado ya me reconoce por alguna razón o estoy captando una oportunidad que existe en el mercado. Entonces ahí ya creo que se puede empezar a intuir o a identificar que tengo gran parte del terreno eh, adelantado o abonado en ese sentido. Y por último, el negocio que estoy planteando está muy alineado con todo eso que sé hacer, con todas esas competencias que he adquirido, ya sea empíricamente, ya sea de forma ejercitándome o desarrollando la actividad o por un estudio profesional. Entonces, si yo reúno estas 5 competencias, estas 5 características y tengo ya estas 5 partes de mi vida bien aclaradas, uno puede pensar, uno puede decir definitivamente, tengo todo para ser un empresario. Así que, pues aquí hoy nos acompañan personas que ya son empresarios, de pronto pueden mirar atrás cuando empezaron y vieron que sentían o que ya manejaban algunas de esas oportunidades o estas características y pueden ir pensando, pues veamos lo que eso que pudo haber ocurrido antes sin haber recibido esta información, pues veámoslo cómo estamos hoy y si hoy viendo la información en esta charla, pues nos da la oportunidad que necesito mejorar o tengo que redefinir algunas partes de mi negocio, pues también aprovechemos el espacio que estamos ofreciendo en la tarde de hoy para hacer ese repensar, ese redefinir, que eso no está mal. O sea, uno siempre tiene que tener esa mente crítica de estar pensando que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Por eso lo veíamos cuando hablábamos del ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar, actuar, pues siempre está esa manera de estar revisando cómo es cómo es que estamos hoy para los que son empresarios y qué es necesario cambiar, ya sea por las nuevas condiciones que pone el mercado o por cómo quiero ampliar mi negocio ofreciendo nuevos servicios adicionales a los que ya tengo. Y cuando uno ya empieza a formalizarse, ahí es cuando uno ya tiene que entender qué es lo bueno qué es lo bueno de hacerse formal. Es que cuando uno se hace formal, cuando uno se hace empresa, pues ya empieza a disfrutar de beneficios que otorgan las leyes. Beneficios en capacitación, beneficios en todo lo que tiene que ver con la parte de prestaciones de ley que tengamos nosotros en la parte salarial, así como las prestaciones que se le paguen a nuestros empleados, pues todo eso empieza a conformar un tejido social, empieza a conformar unas ventajas que trascienden a las familias de nuestra gente y de nosotros mismos. Así que esos son los beneficios. En temas de crédito, pues no es lo mismo ir a pedir en el mercado un crédito a título personal que a título de una compañía. Entonces, esos temas del crédito, hay beneficios para las pymes. Muchos bancos tienen áreas específicas de pequeña y mediana empresa. Entonces, podemos acceder a esas líneas de crédito que muchas veces tienen algunos beneficios del gobierno. Simplemente es que hay que identificarlos, hay que reconocerlos. No está de más levantar la mano y preguntar en el banco con el que actualmente trabajamos esos beneficios que tienen para empresas como la nuestra,
a ver en cuáles podemos encajar, qué requisitos necesitan tener y ver cómo accedemos a todos esos beneficios. Como les decía hace un momento, el generar empleos formales, pues no es lo mismo tener, no es lo mismo tener gente contratada de una forma, eh, pues que es no formal, si lo puedo decir así, o solamente como por el día, o que yo le pago el jornal, a tener ya gente contratada con todos los temas, con todas las prestaciones de ley. O sea que eso es importante. Además de eso, el negocio pasa de ser un hobby a tener una visión de empresa. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo hago algo simplemente a manera de hobby, pues hombre, yo eso seguramente puedo caer en el riesgo de que se me pase el interés por ese hobby y se me acabe lo que para mí es un negocio. Entonces, cuando yo le doy ese enfoque empresarial, pues ya es algo que seguramente va a durar mucho tiempo, va a trascender en el tiempo. Entonces, por eso la importancia de darle ese enfoque, de hacer un presupuesto, de poder definir una estrategia. Así como al principio hablábamos de tener un plan de vida, pues cuando tenemos una empresa, pues tenemos un plan de negocios, tenemos que definir cómo vamos a ir creciendo mes a mes. Ahí ya cada uno tiene que ir haciendo su tarea para planear mucho mejor lo que está por venir y cómo hacer que nuestro negocio sea rentable y duradero en el tiempo. Así que es importante eso. Eh, Cuando eres empresario, pues habla uno de tú a tú con otros contratistas. No es lo mismo yo presentarme a título personal que yo presentarme como una empresa. ¿Por qué? Porque pues eso tiene todo un tema me permite generar alianzas, generar acuerdos, todo el tema de facturación, todo el tema legal que existe detrás de las relaciones comerciales, pues es mucho más fácil hacerlo entre dos entidades, entre dos empresas, a que si se hace persona-empresa. Cuando se hace persona-empresa es mucho más complicado. De cara al público, pues ya no me presento. Puede ser que mi empresa tenga mi nombre, pero al final de nombre es una empresa que lleva mi nombre o que estoy yo detrás de esa marca. Así que lo importante es que le doy al mercado la tranquilidad y la confianza que se están relacionando es con una empresa que a su vez está amparada por la ley y que cualquier situación que se presente pues va a estar cubierta bajo los lineamientos que tiene la ley nacional, ¿sí? Porque cuando uno se crea como empresa, los productos o servicios que ofrezca de cara al mercado, pues están amparados por las superintendencias, por las alcaldías, por las secretarías, por todos los entes del gobierno. Así que de cara al mercado genera mucha más tranquilidad cuando se negocia con una empresa a cuando se negocia con una persona. Y por último, pues hay muchas entidades que te ofrecen capacitación, asesoría, en algunos temas en los que no seamos fuertes, porque muchas veces formamos una empresa porque tenemos una destreza especial en hacer algo, pero seguramente tenemos algunas oportunidades en la parte administrativa, en la parte legal, en la parte de formación de nuestra gente. Entonces, al ser empresa, tenemos acceso a todas estas oportunidades de capacitación y de formación que brindan las cámaras de comercio, las universidades, el SENA, las alcaldías, en fin, una cantidad de entidades que se encargan o que se dedican especialmente a realizar esas actividades. Entonces, ese acceso a esa formación para nosotros y para nuestro equipo es otro de los beneficios que tiene la formalización. Pero ¿qué pasa o qué, por qué no formalizarse? Y aquí yo lo puedo decir, hombre, seguramente es mucho más fácil ser desordenado que ser ordenado, ¿sí? El ser ordenado nos exige mantener la información bien organizada, nos exige mantener o llevar todos los procesos acorde a las leyes, en fin, o sea, mientras que ser desorganizado, como que se la pasa a uno tapando huecos y cuando le preguntan en cualquier momento del día, uno qué tiene, cuánto está ganando, como que nunca sabe uno sabe que puede vivir, que se da unos lujos y demás, pero uno al final de cuentas no sabe
si ese negocio va bien, va mal, si estoy ganando plata o no en mis obras, que era otro de los temas que veíamos en uno de nuestros espacios de aprendizaje en las semanas anteriores, sino que, pues sí, yo siento que todos los días estoy ocupado en algo, pero realmente no sé si estoy bien. Entonces, mitos que existen alrededor de la formalización es que exige demasiados trámites y registros. Hombre, ahorita vamos a ver las dos formas que existen de formalizarse y algunas, o qué incluye formalizarse o cómo se realiza la formalización en cada una de estas alternativas. Otros piensan que se generan gastos innecesarios. Hombre, no son gastos que van a ir incluidos en los servicios y por eso cuando en el ejercicio anterior hablábamos del tema de costos, pues todos estos costos administrativos de ser una empresa, de estar pagando unas licencias, pues van a ir incluidas en nuestros servicios o en nuestros productos y simplemente es el ejercicio comercial, el vender, el mover nuestro negocio es el que va a pagar estas suscripciones o estos temas de formalizarme. No se vuelven para nosotros algo que nos saque del mercado. Al contrario, más fácil nos saca del mercado el no estar formalizados. No es los costos que genera el hacerlo. Así que hay que tener mucho cuidado con ese mito alrededor de la formalización. Todo el tema de mayores impuestos y requisitos contables, pues lo mismo. Si yo hoy por hoy estoy trabajando, que me acostumbro a hacer trabajos de, oiga, mire, eso le vale tanto y no hay una factura de por medio, no hay nada, hombre, eso se vuelve en que yo empiezo a tener relaciones que seguramente no van a ser duraderas, que yo presto un servicio hoy a una empresa, a una persona, y yo no sé si se va a hacer cliente, porque se define cliente el que te recompra, ¿sí? Es decir, el que adquiere tus productos o tus servicios más de una vez. Mientras que si es un evento en el que alguien te compró una vez y nunca más, pues fue un comprador, no fue un cliente. Así que hay que identificar. Entonces, el tema de mayores impuestos no es que sea mayor impuestos, es pagar los impuestos que están definidos por la ley. No es que sean mayores impuestos. Y eso lo que está bien es pues, pagar los impuestos de cada uno de nosotros. Lo que no está bien es hacer servicios sin impuestos. Hay baja credibilidad en el Estado. Hombre, primero que todo, las relaciones comerciales las regulan en gran parte las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio velan por los intereses de los empresarios. Es quien controla y quien le empieza a dar esa visión de negocio, esa visión de empresario a cada uno de los que nos suscribimos a ellas. Entonces, no es que el Estado cometa irregularidades, no, es que simplemente se cometen más irregularidades el no estar formalizado. Así que ese mito de la baja credibilidad en el Estado y sigo trabajando fuera de mi formalización, pues hombre, yo no puedo estar juzgando cuando yo ya estoy cometiendo algo que va en contra de la ley. Así que ese tema de la baja credibilidad en el Estado es parte que entre todos hagamos el cambio y no nos quedemos esperando a que alguien lo haga a ver si yo cambio. No, hagamos el cambio entre todos. Que se me pierden algunos subsidios, pues ahí sí tiene todo lo que tiene que ver con el CISBEN y algunos beneficios que tengo como persona natural. Entonces, ahí sí, yo lo que digo, hombre, pues si yo quiero vivir de unos subsidios y no vivir de lo que es mi trabajo, pues son dos conversaciones diferentes. Así que el tema, ese mito o ese comunicado que vemos por ahí en algunos espacios que se pierden los subsidios, pues hay que saberlo entender. Y es más satisfactorio vivir de mi trabajo a vivir de esperando que me regalen o ver cómo hago para subsistir o para atender esas necesidades que tengo que cubrir en el día a día. Por último, el tema de altos costos laborales. Lo que sí es cierto es que la formalización trae consigo una carga que es la carga prestacional. Eso yo no lo desconozco. Lo que sí sé es que todo eso lo paga el producto o el servicio que yo estoy prestando. Entonces,
veíamos que para ser líder, que tengo que ser responsable, que tengo que estar teniendo una cantidad importante de características, pues aquí mismo pasa con los costos laborales. O sea, yo debo pagarle a mi gente todo lo que está exigido por la ley, darle la dotación, pagarle las prestaciones sociales, en fin, o sea, yo tengo que cumplir con eso. Así que no es que sean altos costos laborales, son unos costos que tienen que irse cargados a los productos y servicios y pues que de una vez me hacen competir en el mercado de igual a igual con otros empresarios que hacen lo mismo que yo hago. Entonces, aquí vemos 9 características de un empresario formal. O sea, ya veíamos eso que yo he tenido que pasar y he tenido que ver, pero un empresario siempre asume riesgos y miedos. Negocios sin riesgos, muy difícil. Y acuérdense, entre más alto el riesgo, más alta la rentabilidad. Si ustedes tienen que hacer un trabajo, que el riesgo está dado en las condiciones en que se debe ejecutar, esas condiciones de riesgo hay que cobrarlas. Todo el tema de trabajo en alturas, trabajo en caliente. Si el riesgo es financiero, es decir, que, oiga, hombre, este cliente no sé si es buena paga o no, pues hombre, esos riesgos hay que cobrarlos porque tendremos que acudir a comprar pólizas de seguro que me cubran cualquier cosa que no vaya bien o cualquier situación que no vaya como estaba planeada. Todos esos riesgos hay que identificarlos, calcularlos y cobrarlos. Cumplir el objetivo de crear un negocio. Y este yo digo es, ojalá que la mayoría de ustedes en ese plan de vida que hicieron al principio hayan puesto esto como objetivo. Seguramente algunos por la edad, por la experiencia o porque todavía no se sienten con la suficiente confianza de hacerlo, seguramente algunos pensaron todavía en volverse a emplear. Eso no está mal. Cada uno tiene sus propios objetivos. Lo que sí le digo es, ya sea que se haya definido ponerse un negocio o emplearse, hombre, hagámoslo bien. Pero para esos que ya se definieron, que dicen, no, yo ya voy por mi negocio, pues aquí está en este último capítulo lo que va a ser necesario para formalizarlo. Ser, tener el olfato para detectar esas oportunidades, esas necesidades. Cuando no es esperar a ver a dónde va a arrancar una construcción, sino yo empezar a ver cómo se mueve el mercado, si cada vez estoy viendo que la mampostería de arcilla tiene menos participación, en la medida que yo voy identificando esas oportunidades que se van abriendo en el mercado, esas oportunidades que se van creando, pues yo simplemente voy creando me voy haciendo más fuerte con mi gente, a quienes voy a entrenar, a quienes quiero invitar a que hagan parte de mi equipo, pues yo ahí así voy creciendo. Esa capacidad de innovación. Hombre, ahorita, ¿qué va a pasar? Seguramente mucha gente va a necesitar que en sus casas se creen espacios de trabajo. Pues yo, ¿qué puedo ofrecer? Se va a necesitar que la gente redecore sus espacios, que haga más paredes, que tengan instalaciones eléctricas, que tengan que hacer un cableado estructurado para poder tener puntos de red de conexión a Internet y poder trabajar desde sus casas. Hombre, estamos en un momento de cambios que abre una cantidad de oportunidades y que cada uno en su especialidad tiene que ver cómo las puede capitalizar, o si el negocio se va a mover hacia el campo rural, o si se va a mover hacia la infraestructura. Tenemos que estar siempre abiertos a ver de dónde están las oportunidades para poder ser innovadores y poder ser competitivos en el mercado. Problemas siempre van a haber, siempre, siempre en la vida personal, en la vida laboral, ni se diga. Entonces, no se vale que yo como empresario, primera adversidad y ya, ahí me rindo, no, me retiro. No, siempre van a pasar. Llevemos un mes, llevemos 20 años, llevemos 30 años, siempre van a haber adversidades. Imagínense las empresas grandes que ante una situación como la que estamos viviendo en este momento, hubieran dicho, no, ¿sabe qué? Hasta aquí llego yo. No, las empresas grandes se mantienen, hacen un esfuerzo, cumplen sus compromisos, renegocian algunos compromisos con sus empleados y con sus deudores y siguen adelante.
Avianca no está diciendo que se va a acabar, ellos están diciendo, mire, yo sé que tengo un poco de deudas, tengo un problema de ingresos, simplemente lo que estoy diciendo es, yo voy a pagar, me voy a demorar en pagar. Entonces siempre, entre más pequeño, no importa que seas pequeño, mediano, grande, siempre van a haber dificultades, tienes que luchar ante ellas. Es la adaptación al cambio, pues hombre, hoy fue la pandemia, mañana vendrá otra situación, vendrá una época en que escasee la mano de obra, no sé, una cantidad de cambios que se pueden ir presentando y que es necesario. ¿Dónde se van a dar las oportunidades? Lo hablaba también en una de las conferencias, en nuestros vecindarios, si algún día el país vecino hacia el norte empieza a cambiar y se abren oportunidades, todo eso nos van a generar oportunidades y van a haber cambios en el mercado. Eh, Así que, como les decía, se aprovechan esos espacios de formación. Entonces, yo ya tengo que saber que soy capaz de dirigir y además de eso, aprovecho esos espacios para formarme en cómo dirigir. No se vale que estemos hoy por hoy siguiendo una dirección eh, al madrazo, de forma grosera, de forma fuerte. Habrán momentos en que hay que llamar la atención, pero no, eso no quiere decir que lo tenga que hacer de mala manera. Yo puedo llamarle la atención a alguien, pero simplemente en el marco del respeto y de la responsabilidad. Seguramente la persona que va a recibir ese llamado de atención, pues lo va a tomar de mejor manera y mucho más fácil va a dar ese cambio que necesitamos que dé. Así que esas habilidades para dirigir, para poder administrar, para poder controlar, hay que seguirlas fortaleciendo siempre. Y pues por último hay que tomar decisiones. Así como hay inconvenientes, eso nos exige tomar decisiones y asumir las responsabilidades. No todas nos las podemos ganar, seguramente no todas nos van a salir bien, pero tenemos que tener la madurez y la responsabilidad de tomar una buena decisión lo más calculada posible para que así sean los resultados. Pero si empiezo a tomar decisiones de manera irracional, pues irracional es que no pienso antes de actuar, hombre, seguramente así los resultados no van a venir tan bien como se espera. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con qué tengo que hacer para saber si yo me puedo formalizar, si yo de verdad digo, yo ya estoy listo para dar ese paso y armar una empresa. Entonces, ahora veamos qué tipos de empresas hay, o sea, qué tipos de empresas hay y cómo debo seguir. ¿Qué pasa en el mercado? El mercado exige gente que tenga competencias especiales, ya sea trabajo en altura, caliente, bueno, de nosotros requieren que tengamos unas competencias. Que además de eso estemos certificados, ¿sí? O sea, cada vez el mercado exige gente más formal. Que si no tengo un certificado de trabajo en alturas, no me dejan entrar o no me dejan hacer la labor. Y ustedes en sus trabajos, pues, de pronto en el día a día uno dice, es que la persona de seguridad industrial de tal obra molesta mucho. No, el trabajo de ellos es eso, es validar que las personas que van a realizar cierta actividad la saben hacer. Porque ellos, como responsables de cara a su cliente o a su patrón, que es el dueño de la obra, pues ellos no quieren, primero, ni que le pase nada a los contratistas, y segundo, y un poquito menos humano, es que le cierren la obra porque a alguien le pasó algo. Entonces, entendamos que cada cual tiene su responsabilidad específica dentro de un proyecto y es por eso que pasan las cosas. Entonces, veamos que el mercado exige gente mejor capacitada en algunas competencias, gente que ya venga con unas certificaciones, gente que sí o sí cumpla con los compromisos de seguridad social y esos compromisos sí o sí se dan si yo soy una empresa, o sea, si yo estoy de manera legal de cara al mercado. Y por último, cuando son relaciones empresa a empresa, pues hay que tener un RUT, hay que tener unos documentos específicos de contratación para poder hacer negocios. Si no, es muy probable que yo me quede haciendo negocios solamente entre personas naturales. Es decir, si yo a hoy no soy empresa y ya estoy prestando servicios, pues es muy probable que yo, si no doy ese paso a ser empresa con RUT, con NIT, con otros documentos,
me quede haciendo simplemente negocios y que me dedique a cubrir el negocio de atender personas naturales porque alguien le contó. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el voz a voz? O sea, ese que me quedo en que mis trabajos solamente los hagan o los realicen a quien alguien le cuente que yo hago cierta actividad. Entonces, por eso la importancia de tener. Entonces, cuando entendemos que todo esto pasa, vemos que es importante tener la formalización. Y de nuevo, si yo ya soy experto en lo que hago, si manejo bien mi plata, si las deudas que tengo soy bien cumplido para pagarlas, si el mercado me muestra que tengo opciones de crecer y de ofrecer mis mercados, si la gente en ese negocio que yo estoy manejando, pues me ve que yo soy bastante ordenado, ya está más que claro que tienes que formalizarte, o sea, que debes dar ese paso a, a, a inscribirte en la Cámara de Comercio y ante la DIAN para hacer esa formalización. Porque, ¿cuáles son las dos formas de personalización que existe? Uno es seguir siendo persona natural y es cuando usted todo lo que hace, lo hace a título propio, ¿sí? Es decir, si usted se dedica a prestarle servicios, eh, es su patrimonio, y patrimonio entendido, su casa, su carro, su moto, todo lo que usted tiene, empieza a respaldar lo que usted hace. Mientras que si usted es una empresa, que una empresa es una razón social que está respaldada por un NIT y además de eso tiene un RUT, pues esa empresa tiene unos activos, una oficina o simplemente tiene una dirección, tiene unos equipos, ya sea maquinaria, herramientas, lo que sea. Tiene una cantidad de artículos que hacen parte del respaldo que se le da al mercado que se atiende. Entonces, una persona simplemente es alguien que a título personal atiende el mercado y una persona jurídica es cuando yo decido crear la empresa y es a través de esa empresa con la que hago las relaciones con otras empresas o inclusive con personas naturales. Solamente que cuando yo doy ese paso de ser persona natural a ser persona jurídica, pues voy a ver que como empresario no quiero relacionarme con personas naturales, sino que prefiero relacionarme con personas jurídicas por una cantidad de oportunidades y ventajas, inclusive de costos que tiene al relacionarse con personas naturales a ser personas jurídicas. Entonces, si yo como persona natural quiero mantenerme en esa condición y digo, no, aquí yo me quedo de esta manera, pues yo simplemente, primero que todo, tengo que entrar a esta página de la DIAN que está aquí y cuando reciban la presentación, ahí pueden acceder y ustedes tienen que identificar el código, se llama el código SIU y eso es lo que usted hace, tiene un código. O sea, si usted es experto en construcción de obras civiles, si su trabajo es transporte, si su trabajo es comercialización, eso requiere que ustedes identifiquen muy bien esos códigos SIU de las actividades que realizan, porque eso después tienen que ponerlo en el RUT, que es el documento que existe ante la DIAN, donde ustedes van a decir, mire, yo voy a crear esta empresa y estas son las actividades que yo desarrollo o sobre las cuales tengo mis ingresos y después de eso voy a la Cámara de Comercio para que me definan o para que me creen o sea, que me creen como empresa. Entonces, ese es el paso a paso que se debe llevar a cabo para poder formalizarme como persona natural. No es que yo vaya a hacer facturas con mi cédula, no, pues puede ser que el número de NIT que le den parezca, incluya los números de su cédula, pero simplemente es diferente. Perdón. Ahora, ¿qué ventajas le trae el, el formalizarse como persona natural? Es mucho más rápido, ¿sí? Inclusive tiene menores costos.
Si usted quiere que usted como persona natural aumentar o disminuir los activos de la empresa, pues lo hace muy fácil, lo hace mucho más rápido porque eso es usted el único que toma las decisiones. Mientras que si usted es una empresa, ahorita vamos a ver, hay que esperar a que todos los socios se reúnan y definan si quieren o no aumentar ese patrimonio que está normalmente representado en los activos de la compañía. Contablemente no hay tanta información, o sea, no le exigen tener una contabilidad tan detallada como si es cuando uno lo crea como empresa. Y si yo, esa empresa que tengo como persona natural, ese nombre, lo quiero vender, lo puedo hacer mucho más fácil. Es decir, si yo ya llegué a mi edad de retiro y tengo un nombre que está bien acreditado en el mercado y alguien me ofrece compra a alguien que está mucho más joven, yo lo puedo vender, ¿sí? Simplemente ya no soy yo el que está respondiendo por ese nombre, sino que es el comprador que ante la Cámara de Comercio y ante la DIAN queda como responsable del negocio. Simplemente se siguen valiendo del nombre que ya está acreditado en el mercado. Federico, ¿Sí? aprovecho, qué pena te interrumpo un momento. Ya que estamos tocando este tema, por aquí nos hacen una pregunta, de pronto ya has ido respondiendo un poquito al respecto, pero ¿cómo es mejor o qué es más adecuado para cuando se empieza una empresa? ¿Formalizarla como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio? Esa es la primera pregunta. Pues depende del tamaño de la empresa, ¿sí? Si soy yo solo, arranque solo. O sea, arranque como persona natural y cree su empresa como persona natural. Si usted ve que está creciendo, si cree que alguien, si usted cree que alguien después se quiere asociar con usted y usted decide aceptarlo y ya pasa a ser algo mucho más grande, en ese momento, pues pase a ser una empresa. Es que el tema de persona natural, hay que ir dando los pasos en esa formalización. Entonces, o si yo ya estoy unido porque yo soy el que soy experto en eléctrico y tengo un amigo que es muy fuerte en la parte de mampostería y los dos queremos unirnos y lo que queremos es hacer todo el tema de los acabados o la parte pues, de construcción en ese tipo de viviendas y nos queremos ir a presentar a las obras como una única empresa, pues en ese momento, cuando ya es una sociedad, sí es mejor que lo hagan como empresa. Pero uno, personalmente, y si el tamaño es si la empresa es pequeña, arranque con esa formalización como persona natural. Ok. Gabriel nos pregunta también por aquí, ¿se puede hacer una factura con Minit, Se con el puede NIT? hacer. Si la DIAN, a ver, lo que pasa es que para usted generar facturas, en la DIAN usted tiene que tener registrado esa autorización para generar esas facturas. ¿Sí? Usted le dice a la DIAN, mire, yo voy a generar las facturas de la 1 a la 100 y si ya están autorizadas, sí es la DIAN la que le autoriza esa generación de esas facturas. Si no, serían cuentas de cobro. Es diferente hacer una cuenta de cobro a hacer una factura. La cuenta de cobro, cuando es persona natural, tiene unos impuestos, sobre todo en, en el ICA, en la industria de comercio, diferentes a los que tiene una empresa. Y después, entre actividades, también hay diferentes valores de impuesto de industria y comercio. Ok. Tercera pregunta por aquí, también muy relacionada con este tema, nos pregunta Amílcar, ¿cómo le conviene a él para entrar a licitaciones, registrarse como persona natural o jurídica, considerando que él se va a registrar, digamos, él solo por ahora? A licitaciones con el Estado, porque si es con el Estado, seguramente, y ahorita lo vemos, el Estado no te deja negociar con personas naturales, sino que el Estado solamente negocia con personas jurídicas. Entonces, si las licitaciones de las que nos habla Amílcar son con el Estado, le toca sí o sí como empresa, no como persona natural. Si son licitaciones privadas, lo puede hacer como persona natural.
¿sí? Entonces, esas son las dos diferencias. Así como sabemos que tiene unas ventajas el registrarme como persona natural, pues también tiene desventajas. Si es que todo es a mi nombre. O sea, yo soy el responsable de todo. Veo, Julián, que hay un micrófono abierto. Eh, yo soy el responsable de todo y eso limita a la capacidad económica de la empresa porque todo está dado por lo que yo pueda hacer o el monto que yo sea capaz de respaldar y de cara al mercado financiero, al mundo financiero, pues me van a restringir o me van a limitar el valor de los préstamos a los que tengo acceso. Porque de nuevo, va a ser un estudio de lo que yo tengo y sobre lo que yo tengo, sobre eso me van a prestar. Mientras que si yo soy como una empresa, ahorita que lo vamos a ver, es sobre el valor o mío de la empresa o lo que los socios sean capaces de respaldar. Y el camino para crear una empresa requiere estos 9 pasos, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que se ven 9 pasos y uno dice, no, eso es muy largo. No, de verdad que es muy tranquilo. Primero que todo, el nombre que uno le vaya a la empresa hay que consultarlo, ¿sí? Y en la Cámara de Comercio hay una página, no sé por qué aquí lastimosamente no quedó, la incluiremos en la presentación que se les envíe. Ah, no, mentiras, está aquí. Aquí están. Eh, Hay que consultar el nombre de la empresa que yo le quiero dar si ya no existe, porque no es posible que existan dos empresas con el mismo nombre. Entonces, ahí hay que buscar ese nombre que yo le quiero poner, si está libre. Luego tengo que crear un documento de constitución de la empresa, ¿sí? Eh, eh, con el cual constituyo y digo, mire, vamos a crear una empresa que está dedicada a esta, los socios somos estas personas, nos vamos a dedicar a estas actividades, se crea ese documento de constitución de la empresa, que la misma Cámara de Comercio, ya también vemos una página donde tiene algunos formatos para que cada uno, dependiendo de su actividad, elija o estructure ese documento de formalización. Luego, con ese documento se solicita el RUT porque ya se tiene el código. En ese documento de constitución están incluidos los códigos SIU. Y aquí lo mismo, o sea, así como les decíamos, oiga, es que si yo me represento como todero, pues en los códigos SIU no hay un código de todero. Entonces, o no le puedo poner todos los códigos SIU a mi empresa, porque pues eso no es posible, o me saldría demasiado caro. Entonces, por eso la importancia, o aquí ya empieza a tener lógica desde el punto de vista financiero, todo eso que les decíamos al principio o en las charlas anteriores. Entonces, ya una vez que tengo el RUT, radico ante la Cámara de Comercio estos documentos, que es el documento contable con mi RUT, y la Cámara de Comercio me pide que pague los derechos de ese registro, de esos documentos. Luego con eso le entregan el NIT, que es lo que nos hablaba Amílcar hace un momento, nos preguntaba hace un momento, que si podía generar facturas. Entonces, con ese NIT que le entregan, ya ese es el documento que le permite a usted empezar a, primero que todo, generar una cuenta bancaria que está a nombre de la empresa. Se deben registrar los libros de contabilidad y ya ahorita que veamos qué exige cuando es una empresa y qué exige cuando es una persona natural, ya aquí hay que tener un contador que nos elabore o que nos arme esos registros de contabilidad. Y por último, pues toda la gente que contratemos bajo esa empresa, hay que ingresarla al sistema de seguridad social nacional. ¿Sí? Entonces se ven como muchos pasos, pero es una lógica que en trámites realmente son lo que se hace ante la Cámara de Comercio y la solicitud del RUT. Y hoy por hoy, muchos de esos trámites se hacen de forma virtual. Esos trámites que se hacen de forma virtual es, si yo tengo un nombre que ya lo quiero, digamos triple A, le quiero poner a mi empresa triple A, entonces voy y miro en este link que está aquí arriba, si ese nombre triple A ya existe. Si está libre, lo puedo utilizar y si no, tengo que seguir pensando
en ese nombre. Entonces, hay que ser muy creativos. Ya cuando uno habla con publicistas, cuando uno habla con gente que le explica todo ese tema de creación de empresas, pues es muy sano crear empresas con nombres muy cortos, ¿sí? No nombres muy largos. ¿Por qué los nombres muy cortos? Porque son fáciles de recordar. Muchas veces son siglas, ¿sí? Entonces, pues son 3, 4 o 5 letras, y no, pues como que eso no es una palabra que uno conozca, y uno dice, oiga, ¿y por qué ese nombre? No, pues porque esas son las siglas del nombre de los socios, o no sé, o sea, siempre hay una razón detrás de los nombres de las empresas, entonces pues hay que ser muy creativos a la hora de definir ese nombre y no hacer nombres muy largos. Eso es más una recomendación comercial que realmente legal. Eh, Luego, para crear los estatutos, para esa página que les decía, de armar los estatutos de su empresa con el código SIU, donde usted define quiénes son los responsables de su empresa, pues en esta página que está aquí, aquí pueden crear ese documento, ¿sí? Ahí pueden irlo armando. Y por último, aquí está el link de la DIAN con el cual ustedes pueden registrar esos documentos para que les asignen el root de la empresa, no el root personal, porque pues todos como personas naturales debemos tener un root, eh, o perdón, la mayoría de nosotros debemos tener un root. Y todas las empresas, sí o sí, deben tenerlo. Entonces, ¿qué ventajas tiene ser empresa? Pues hombre, hay más personas, no necesariamente es una sola persona, pueden haber varios socios, entonces pues ahí ya al haber más personas como propietarias del negocio, pues tienen mayor acceso a disponibilidad de dinero, ya sea porque cada uno tiene plata para aportar o porque en el banco le pueden prestar mucho más fácil. Asimismo, de cara a las licitaciones públicas, Amílcar, si su pregunta de licitaciones, como me comentaba hace un momento, eran licitaciones públicas, pues aquí es donde está la respuesta que le daba, y es que como persona natural no puedo licitar con el gobierno, como empresa sí lo puedo hacer. Los créditos y financiamiento, como les decía, o sea, la línea de crédito para empresas pyme y medianas, ahí tienen unos beneficios tributarios, fiscales y de tasas de interés. Entonces, hay que identificarlos, a ver de lo que yo hago, cuáles son los beneficios que da el gobierno o el Ministerio de Hacienda, pues, para el sector económico en el que yo me muevo. Y por último, cuando yo quiero montar un negocio que va a tener o que va a comprar una franquicia es, por ejemplo, los sándwiches Subway. Eso, esos locales que uno ve en la calle no son de esa empresa. Es que alguien compró la franquicia y puso un punto de esos sándwiches. Y así como ese, hay muchas empresas que venden las franquicias. Uno las puede comprar, pero no las puede comprar como persona natural, sino que las puede comprar, sí, solo sí, como persona jurídica. Y es por lo que hablábamos hace un momento. Es porque la empresa Subway solo hace relaciones comerciales con empresas. Entonces, ahí está uno de los por qué es diferente ser persona natural a ser persona jurídica. Eh, y la desventaja, pues sí, de cara a los trámites, hay una mayor inversión económica al inicio, pero de nuevo, eso, pues si yo sé que es un negocio, que yo lo conozco, que sé que tiene un mercado, que sé que se va a mover, pues ese costo se vuelve irrelevante porque el mismo negocio lo va a pagar, ¿sí? Los trámites, como vimos hace un momento, son más largos, hay unos documentos, exige tener un equipo administrativo, no necesariamente tiene que ser directo, pero pues sí hay que tener un contador y hay que tener eh, otras personas que están certificando los números que yo estoy registrando, entonces ahí hay unos trámites administrativos mayores. Si yo quiero ampliar o reducir el patrimonio, pues ahí no lo puedo hacer tan fácilmente porque yo tengo que hacer una asamblea con los dueños, entonces que somos los dueños, definir en esa asamblea que queremos aumentar o reducir el patrimonio,
esa acta que se firme en esa reunión, tengo que ir a radicarla en la Cámara de Comercio, porque en ese momento, entre más grande o más pequeño que sea el patrimonio, si yo lo tengo pequeño para pagar poquitos impuestos, pues me cierro las puertas para participar en unas licitaciones. Y por el contrario, cuando yo quiero participar en licitaciones que sean de un monto mayor, pues esa capacidad también me la da lo que yo tengo registrado ante la Cámara de Comercio. Y pues sí, eso me exige pagar más, me exige pagar unos montos mayores, pero de nuevo, pues yo tengo que estar reportado ante la Cámara de Comercio acorde con el tamaño de mi negocio. Entonces, no es que esté bien o mal registrarlo, no. Tenga registrada su empresa en el tamaño en el que usted es consciente que se va a mover. Si usted siente que va a facturar al año 200, 300 millones, pues tenga registrada su empresa, que usted va a estar moviéndose en esos valores para que después no tenga problema y no se le cierren las puertas en algunos concursos privados o públicos, porque simplemente no es porque no sea capaz de hacerlo técnicamente, sino porque como tiene declarada su empresa, no le permiten, ya que no tiene la capacidad de endeudamiento o no tiene todo el capital de trabajo para realizar ese contrato, para acelerar ese contrato. Fede, Sí, tenemos por aquí una pregunta. sí. Nos escribe Jimmy Forero. Hace Ajá. varios años creó una empresa de acabados de construcción a su nombre ante la DIAN y quedó registrado, pero desde entonces no ha hecho ningún tipo de contrato con ninguna empresa, solamente con personas naturales. La pregunta es, ¿será que debo pagar impuestos ya que no ha hecho negocios con personas jurídicas, solamente con naturales? No, por eso, si la radicó como persona natural, seguramente solo ha hecho negocios con personas naturales. ¿Sí? No es que esté debiendo nada, no está debiendo impuestos. Lo que pasa es que si ahorita se va a pasar a negociar con empresas, ahí sí tiene que pasar por todo este camino que hablábamos hace un rato para que registre. ¿Sí? Entonces, el código SIU ya lo tiene de la actividad, porque con eso es con la que se creó hoy. ¿Sí? Y le toca es constituir el documento, radicarlo, sacar un root para la empresa nueva y ya ahí sí radicarlo para sacar el NIT de la empresa. ¿Sí? Entonces, seguramente no debe, pues yo no soy abogado, perdón, no soy ni abogado ni contador, pero si estás como persona natural, seguramente que no debes impuestos. Muy bien, muchas gracias. Vale. Eh, Y aquí vamos a ver, o sea, ya vimos cómo son los pasos para hacerlo. Y vamos a ver ahorita qué pasa o a qué me comprometo yo cuando me formalizo, ¿sí? O sea, una vez yo decido dar este paso, eso me trae unos compromisos. Entonces, hay que renovar ese registro mercantil ante la Cámara de Comercio para los dos casos, persona natural, persona jurídica, hay que mantenerlo. Los documentos de ingresos y egresos, ese es el documento que se establece para las personas naturales, el documento de ingresos y egresos. Caso contrario es para las empresas, que ahí ya son libros contables elaborados por un contador y además de eso, pues toca llevar una contabilidad de la empresa porque cuando yo voy a registrar o a renovar el registro mercantil, tengo que estar radicando esa documentación de mi empresa, entonces, y esa documentación tiene que ir firmada por un contador, e inclusive hay quienes tienen revisores fiscales, entonces, pues simplemente esas empresas que tienen revisoría fiscal, pues eso ya para empresas de mayor tamaño, no sé el monto en millones de facturación para tener revisoría fiscal, pero sí, cuando yo ya facturo, creo que es más de 1.000 millones, no tengo el número exacto, tengo que tener esa revisoría fiscal y me puedo estar equivocando y si lo hago, por favor, les pido me excusen, pero, pero esa documentación de la contabilidad de la empresa debe ir firmada por un contador y eso es un documento anexo al que debo entregar anualmente cuando renuevo mi registro mercantil y todos los documentos de la correspondencia, pues tengo que mantenerlo. O sea, el archivo físico o magnético de toda esa información que me está llegando, pues debo mantenerla
porque pues si se llega a presentar un reclamo de uno de mis clientes, si llega a pasar, si se llega a requerir alguna revisión por parte de algún ente del gobierno, pues la información la tengo que tener disponible y lo más a la mano posible, pues para poder atender esos llamados. Los temas de lineamientos de seguridad social que se estén cumpliendo, pues eso sí va para todos, o sea, ahí sí no hay discreción, todos tienen que estar pendientes del cumplimiento del apego a la normatividad de seguridad social. Y segundo, pues todo ese tema de impuestos nacionales y locales hay que estarlos validando, ¿sí? Y eh, hay que estar apegado a esos registros de impuestos. Es que el ICA, cuando uno genera una factura, hay dos impuestos, el IVA, el ICA y la retefuente, ¿sí? Entonces, ese ICA cambia dependiendo si es persona natural o jurídica y segundo, si, por la actividad. Entonces, cuando hablábamos de dónde voy a prestar mis servicios, que les decíamos que eso es importante hacerlo, no solamente por si llueve, si no llueve, por una cantidad de condiciones que hablamos, sino para que conozcamos cuáles son los valores de impuestos en esa plaza, para que incluyamos esos valores dentro de nuestras cotizaciones. Por eso que cuando vamos a cambiar de ubicación física, entendamos bien esos valores para que no vamos a faltar o que después no digamos, uy, me descaché en mi cotización porque calculé mal el ICA. Se vuelve simplemente que ese descache empieza a comerse ese ítem de imprevistos. Ítem que sugeríamos en su momento, sugeríamos dejarlo ahí como si fuera un bono, un valor a compartir con el equipo que hubiera evitado el usar ese dinero. Cumplir los requisitos de la facturación, como les decía, si yo tengo una facturación autorizada por la DIAN como persona natural, como persona natural no tengo esa facturación, pero como empresa sí tengo que tener registrado facturación. Entonces, como persona natural genero cuentas de cobro, como empresa genero las facturas. Entonces, ahora, hay quienes me dicen, oh, Federico, usted sí puede generar facturas como persona natural. Sí, pero no tienen IVA. Es diferente. Entonces, ahí hay que tener eh, esas diferencias. Y muchas veces se hacen esas cuentas de cobro. Y por último, pues, hombre, las prácticas de competencia leal están erradicadas y hacen parte de esa formación que se le va dando a todo el que se va formalizando. Entonces hay que estar muy claros en siempre estar compitiendo con los demás jugadores de mercado bajo los parámetros de comercio legal. Aquí están entonces algunas recomendaciones de mantener un correo electrónico actualizado ante las cámaras de comercio, ante la DIAN, para que todos los documentos, para que cualquier notificación que llegue nos esté llegando a ese correo. Ojalá que no sea el correo personal, sino que sea un correo de la empresa y que pues, periódicamente se esté revisando. El contador, como les decía, cuando es empresa, que se cuente con un contador titulado, que firme los documentos, que firme los libros contables y el balance de la empresa al final del año, pues, cuando se revisan los balances de la empresa. Aprovechen todos esos espacios que brindan, como les decía, cámaras de comercio, universidades, entidades de las alcaldías y demás. Entonces, toda esa parte, aprovechenla. Y esas no son solamente asesorías administrativas, no son solamente asesorías técnicas, sino que también son financieras, legales. Bueno, hay una cantidad importante de beneficios y de asesorías que se les prestan. Ese ingreso de costos eh, en persona natural, pues es diferente, o sea, tiene menos complicaciones que el que si lleva una empresa. Por eso, cuando son el de ingresos y costos como persona natural, no necesariamente necesitan de un contador. Y cuando es ya persona jurídica, ahí sí ya requieren tener esa figura dentro de la empresa.
las personas naturales no les descuentan, no tienen descuentos en Reteica, mientras que cuando le facturas a empresas, te van a retener la retefuente y el Reteica. Ah, aquí es donde estaba equivocado yo. La retefuente, que es entre el 4 y el 6%, y el reteica, que es aproximadamente el 1%, y el IVA siempre va para la persona jurídica, o sea, para la empresa. Entonces, esos valores de retefuente son los que yo les decía, que dependiendo de las actividades, es el que cambia, el retefuente es la actividad, es el que cambia de acuerdo a la actividad, y el reteica es el que cambia de acuerdo al municipio. Y ahí les pido excusas, por favor, permítanme hacer la aclaración en este momento. La retefuente es la que cambia por la actividad y el reteica es la que cambia por los municipios. Pero es más o menos el 1%. Y por último, si la empresa no va bien, si uno dice, hombre, definitivamente no me salieron las cosas como quería, no me funcionó, todo salió al revés. Si yo soy persona natural, simplemente en la Cámara de Comercio voy y cancelo mi matrícula, y si tengo alguna deuda ante la DIAN, pues voy y la cancelo y ya ahí queda terminada mi empresa. Pero si yo tengo una empresa, soy una persona jurídica, ahí sí toca que se reúnan los dueños, definen que la empresa se va a acabar, se registra esa acta ante la Cámara de Comercio diciendo que se va a diluir o a disolver la empresa, y ya con esa autorización de la Cámara de Comercio se va ante la DIAN y se pagan todos esos tributos, todos esos impuestos que se tienen pendientes a la fecha de tomar esa dolorosa decisión. Y de nuevo, o sea, no hay que tomar una decisión ante el primer problema. Como lo veíamos al principio de esta charla, en esas 9 competencias, dificultades siempre van a haber. Quienes vieron el video que no alcanzamos a ver en la exposición anterior y que Julián les compartió el link por el chat y por diferentes medios, ahí nos hablaban de realmente ser empresario es difícil, pero es la satisfacción de estar trabajando por mis sueños, por mis intereses, por lo que yo he querido construir. Entonces, el hacerme responsable yo de mi futuro, pues es bien gratificante. Y seguramente se trabaja más que siendo empleado, seguramente sí, pero estoy trabajando en lo mío, o sea, soy yo construyendo lo mío. Así que quienes decidan irse por ese camino, sépanlo, que no es fácil, pero es muy gratificante. Y es muy gratificante poderle aportar a otros, poder ver el desarrollo de otros. Entonces, eso es lo bueno que tiene ese camino de la formalización y de volverse un empresario. Entonces, eso era lo que teníamos para hoy. Ya todo lo que tiene que ver con cómo llevo todo ese sueño que he construido, todas esas competencias que tengo técnicas, cómo las hago para volver a la realidad y así ya darle continuidad en el futuro que está por venir de cada uno, ¿sí? No necesariamente como persona natural, como persona jurídica, cada uno tiene que saber bajo qué modalidad quiere formalizar su negocio y así poder seguir existiendo en el futuro. Entonces, de nuevo, le agradezco al equipo de Alión, a todos ustedes que nos acompañaron en estas tardes. Justo coincidió con el fin de la cuarentena para la mayoría de nosotros. Aprovechamos este espacio para darles alguna información que pues, consideramos bastante valiosa para la vida de cada uno de nosotros en unos momentos que seguramente están siendo así como inciertos de qué va a pasar. Entonces, que parte de ese cambio que estamos planeando, la idea era que esta información nos ayudara a tomar esas decisiones y poder afrontar ese futuro que está por venir de una forma diferente, y esperamos que esa forma diferente sea mejor para cada uno. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer enorme haber estado todas estas tardes con ustedes. Cementos Alión, siempre firme.